¿Alguna vez has confiado demasiado en alguien y has terminado traicionado? ¿Has notado cómo, a veces, las personas que parecen más cautelosas con su confianza son también las que experimentan menos decepciones? ¿Te has preguntado si existe un punto de equilibrio entre la apertura necesaria para establecer conexiones significativas y la prudencia requerida para protegerte del inevitable dolor que conlleva la traición? Hoy exploraremos una de las perspectivas más provocadoras pero reveladoras sobre la confianza humana, la visión de Robert De Niro acerca de los peligros de confiar demasiado y cómo, paradójicamente, la verdadera intimidad requiere tanto confianza plena como un tipo de sabiduría que reconoce la fragilidad inherente de todas las relaciones humanas. Si este tipo de reflexiones sobre la naturaleza de la confianza y la vulnerabilidad te interesan, te invito a que des like a este video, te suscribas al canal y compartas en los comentarios alguna experiencia donde hayas tenido que equilibrar la necesidad de confiar con la prudencia que aconseja la experiencia. ¿Has experimentado cómo la confianza excesiva puede convertirse en tu mayor vulnerabilidad? Tu experiencia puede resonar con la de muchos. Todos conocemos esa sensación, ese momento revelador en que comprendemos que hemos confiado demasiado, que hemos entregado partes de nosotros mismos a alguien que no supo honrar ese regalo. O quizás esa intuición inquietante de que, para protegernos, debemos mantener ciertas partes de nosotros mismos inaccesibles incluso para quienes más amamos. Esta tensión fundamental entre apertura y protección, entre vulnerabilidad y autopreservación, ha sido un tema recurrente tanto en la vida como en la obra de Robert De Niro. A través de personajes memorables como Neil McCauley en Heat o Sam Ace Rothstein en Casino, De Niro ha explorado las complejas dinámicas de la confianza, la traición y las medidas que tomamos para protegernos en un mundo donde la lealtad nunca está completamente garantizada. En su papel como Sam Ace Rothstein en Casino, De Niro expresó una de sus reflexiones más contundentes sobre la confianza. Cuando amas a alguien tienes que confiar en ellos, no hay otra manera. Tienes que darles la llave de todo lo que es tuyo. De lo contrario, ¿cuál es el punto? Esta frase, aparentemente una defensa de la confianza absoluta, adquiere una dimensión trágica en el contexto de la película, donde esta misma confianza conduce a una devastadora traición. Este es precisamente el centro de la paradoja que De Niro ha explorado a lo largo de su carrera. La confianza plena es simultáneamente necesaria para las conexiones humanas significativas y potencialmente destructiva si se deposita en las personas equivocadas o en circunstancias inapropiadas. Para comprender mejor esta visión de la confianza, debemos considerar varios aspectos fundamentales que emergen tanto de los personajes de De Niro como de sus escasas pero significativas reflexiones personales sobre el tema. El primer aspecto es lo que podríamos llamar la vulnerabilidad inevitable del que confía. Cuando confiamos plenamente en alguien, como sugiere la cita de Casino, entregamos las llaves de todo lo que es nuestro. Esta metáfora poderosa ilustra cómo la confianza verdadera implica un tipo de rendición, una disposición a hacernos vulnerables que, mientras crea la posibilidad de conexiones profundas, simultáneamente nos expone a heridas potencialmente devastadoras. El psicólogo John Gottman, en su investigación sobre relaciones duraderas, ha identificado la confianza como el elemento más fundamental para la estabilidad y satisfacción relacional. Sin embargo, también ha observado que la verdadera vulnerabilidad nunca viene sin riesgo, y que parte de la madurez emocional consiste en desarrollar discernimiento sobre en quién y cómo confiar. El segundo elemento de esta perspectiva sobre la confianza es lo que podríamos denominar la sabiduría del límite. En Heat, el personaje de De Niro aconseja: no te apegues a nada que no estés dispuesto a abandonar en 30 segundos si sientes el calor a la vuelta de la esquina. Aunque expresada en el contexto de un criminal profesional, esta filosofía refleja una verdad más universal sobre la tensión entre conexión y autonomía. La psicoterapeuta Esther Perel, conocida por su trabajo sobre intimidad y deseo, ha observado cómo las relaciones más resistentes mantienen un delicado equilibrio entre cercanía y espacio,
entre fusión y separación. La capacidad para mantener ciertos límites, incluso en nuestras relaciones más íntimas, no es necesariamente un signo de desconfianza, sino potencialmente una forma de sabiduría relacional que reconoce tanto la importancia de la conexión como la necesidad de mantener un núcleo de identidad independiente. El tercer aspecto de esta visión de la confianza es lo que podríamos llamar el precio del discernimiento. En Goodfellas, el personaje de Niro le enseña al joven protagonista: aprendiste las dos cosas más grandes de la vida. Nunca delates a tus amigos y siempre mantén la boca cerrada. Esta aparente oda a la lealtad incondicional refleja cómo, en ciertos contextos, la prudencia respecto a quién confiar información puede ser literalmente una cuestión de vida o muerte. El filósofo Honora O'Neill, en su trabajo sobre confianza y confiabilidad, argumenta que la confianza indiscriminada no es virtud sino imprudencia. La verdadera sabiduría, sugiere, no consiste en confiar ciegamente ni en desconfiar por sistema, sino en desarrollar la capacidad de discernimiento que permite evaluar en quién, en qué circunstancias y hasta qué punto es razonable confiar. Pero, ¿cómo podemos aplicar estas perspectivas a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos navegar esta tensión fundamental entre la necesidad de confiar y los riesgos inherentes de hacerlo? ¿Existe un punto medio entre la ingenuidad que confía ciegamente y el cinismo que no confía en nadie? Aquí es donde la transformación personal se vuelve posible, porque comprender la naturaleza paradójica de la confianza no significa resignarnos a una vida de suspicacia constante, sino desarrollar un enfoque más matizado y consciente de cómo, cuándo y en quién depositamos nuestra confianza. Esta transformación comienza con lo que podríamos llamar autoconfianza fundacional. Antes de poder confiar sabiamente en otros, necesitamos desarrollar un tipo de confianza básica en nuestra propia capacidad para sobrevivir incluso a las traiciones y decepciones inevitables de la vida. Como sugiere indirectamente el Neil Macaulay de Niro, la capacidad de abandonar aquello a lo que nos hemos apegado cuando se vuelve necesario es paradójicamente lo que nos permite formar conexiones sin quedar paralizados por el miedo a la pérdida. La psicóloga Brené Brown, en su investigación sobre vulnerabilidad y resiliencia, ha observado cómo las personas más capaces de formar conexiones auténticas no son aquellas que nunca han sido heridas, sino quienes han desarrollado la confianza en su capacidad para recuperarse cuando la traición o el abandono ocurren. Esta resiliencia no elimina el dolor de la traición, pero reduce el miedo paralizante que puede impedirnos confiar nuevamente. El segundo aspecto de esta transformación implica desarrollar lo que podríamos llamar confianza discerniente. Como sugieren los personajes más memorables de Niro, la verdadera sabiduría en cuestiones de confianza no consiste en aplicar una regla universal, sino en evaluar cuidadosamente cada situación y persona, reconociendo que diferentes relaciones pueden justificar diferentes niveles y tipos de confianza. El psicólogo Erik Erikson identificó la tensión entre confianza y desconfianza como la primera crisis psicosocial que enfrentamos como seres humanos. Su propuesta no era que debiéramos resolver esta tensión definitivamente en favor de uno u otro polo, sino que la verdadera madurez consiste en mantener una relación dinámica entre ambos, permitiendo que cada uno informe y equilibre al otro. El tercer elemento transformativo es lo que podríamos denominar vulnerabilidad estratégica. Como sugiere la cita de Casino, cuando amamos genuinamente a alguien, debemos estar dispuestos a entregarles las llaves de todo lo nuestro. Sin embargo, esta entrega no tiene por qué ser absoluta o instantánea. Puede ser un proceso gradual, donde la confianza se construye y se prueba progresivamente, permitiendo una vulnerabilidad auténtica pero consciente de los riesgos que implica. La terapeuta de parejas Sue Johnson, creadora de la terapia centrada en las emociones, propone que la verdadera intimidad no es un estado estático, sino un proceso continuo de alcanzar y responder, donde cada persona se arriesga a ser vulnerable y observa si el otro responde de manera que fortalezca la confianza o la debilite.
Este proceso iterativo permite una vulnerabilidad que no es ingenua, sino informada por la experiencia acumulada con cada persona específica. ¿Y qué ocurre cuando comenzamos a integrar estas perspectivas en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo cambia nuestra experiencia de la confianza y la vulnerabilidad cuando adoptamos una visión más matizada de ambas? En primer lugar, experimentamos lo que podríamos llamar una libertad paradójica. La conciencia de que toda confianza implica riesgo, como han ilustrado tantos personajes de De Niro, no nos condena a una vida de suspicacia paralizante. Al contrario, esta comprensión nos libera para confiar de manera más plena precisamente porque hemos integrado el conocimiento de sus límites inherentes. No confiamos ingenuamente esperando perfección o infalibilidad, sino humanamente, reconociendo la fragilidad de todas las conexiones humanas. La psicóloga Carol Gilligan, en su trabajo sobre ética del cuidado, ha observado cómo las conexiones más resilientes no son aquellas que niegan la posibilidad de desconexión, sino las que reconocen esta posibilidad y eligen conectar de todas formas. Esta valentía informada representa una forma más profunda de compromiso que la conexión basada en expectativas irreales de seguridad absoluta. En segundo lugar, desarrollamos una capacidad más refinada para lo que podríamos llamar lecturas relacionales. Como los personajes más astutos de De Niro, comenzamos a notar los pequeños indicadores que señalan si alguien es o no digno de confianza. No mediante una suspicacia generalizada, sino a través de una atención más precisa a cómo las personas manejan la confianza depositada en ellas, especialmente en momentos donde traicionarla podría beneficiarlos a corto plazo. El psicólogo social David Desteno ha investigado cómo desarrollamos intuiciones de confianza, basadas en señales sutiles que procesamos principalmente a nivel inconsciente. Estas lecturas rápidas, cuando están informadas por experiencia reflexionada, pueden ser sorprendentemente precisas, permitiéndonos navegar el terreno complejo de la confianza con mayor destreza. Finalmente, y quizás más profundamente, experimentamos lo que podríamos llamar intimidad con límites. Como sugieren las relaciones más significativas representadas en las películas de De Niro, la verdadera cercanía no requiere fusión total ni eliminación de toda frontera personal. Por el contrario, las conexiones más resilientes son aquellas donde cada persona mantiene un sentido de identidad independiente, incluso mientras se permite la vulnerabilidad profunda de la verdadera intimidad. El psicoanalista Donald Winnicott desarrolló el concepto de capacidad para estar solo, que consideraba paradójicamente esencial para relaciones íntimas saludables. Esta capacidad para mantener un espacio interior propio, no completamente accesible a otros, no es antagonista de la intimidad genuina, sino su complemento necesario. Como reflexión final, te invito a considerar: ¿en qué áreas de tu vida podrías estar confiando demasiado, exponiéndote a vulnerabilidades innecesarias? O, por el contrario, ¿dónde podrías estar limitando posibilidades significativas por un miedo excesivo a la traición o el rechazo? ¿Y qué podría significar para ti desarrollar un enfoque de la confianza que honre tanto su necesidad fundamental como sus inherentes limitaciones? La perspectiva sobre la confianza que podemos extraer de los personajes de De Niro y sus escasas reflexiones personales nos ofrece no una fórmula simplista, sino una invitación a una comprensión más profunda y matizada de este aspecto fundamental de la experiencia humana. No una receta para evitar todo dolor relacional, sino una sabiduría que nos permite navegar el inevitable riesgo que acompaña toda conexión auténtica. Como sugiere indirectamente la cita de Casino, el verdadero punto del amor no es encontrar seguridad absoluta, sino atrevernos a la vulnerabilidad necesaria para conexiones genuinas, incluso sabiendo que toda confianza conlleva el riesgo de traición. La verdadera libertad, desde esta perspectiva, no consiste en evitar toda vulnerabilidad, sino en desarrollar la fortaleza interior que nos permite arriesgarnos a confiar, sabiendo que podemos sobrevivir incluso cuando esa confianza resulta traicionada. Y con esta reflexión, te invito a que compartas en los comentarios: ¿has experimentado cómo la confianza excesiva se convirtió en tu mayor vulnerabilidad?
O quizás cómo el miedo a confiar te ha impedido conexiones potencialmente significativas. Tu experiencia puede iluminar el camino de otros que también navegan estas complejas aguas de la confianza humana. Hasta el próximo video, donde seguiremos explorando estas dimensiones paradójicas de la experiencia humana a través de las perspectivas de quienes han reflexionado profundamente sobre ellas. Recuerda, como sugiere indirectamente la sabiduría destilada de la obra de De Niro, quizás el verdadero arte no está en confiar ciegamente ni en no confiar nunca, sino en desarrollar el discernimiento que nos permite confiar sabiamente, incluso sabiendo que toda confianza conlleva el riesgo de decepción. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento.